¿Qué tal? Buenas noches. Estamos compartiendo con el maestro Juan Antonio. Es un gusto compartir aquí en el grupo. Tengo la fortuna de estar acompañado por uno de mis maestros de vida, un gran ejemplo para mí. Y vamos a compartirles una temática muy interesante. Es una temática sorpresa, no se había organizado como evento, pero va a quedar aquí la evidencia pues, de lo que vamos a dialogar el día de hoy. Esta temática va relacionada con aquellos principios básicos que requerimos como profesionistas en el ámbito educativo, que es aquello que debemos de considerar para poder nosotros tener bases firmes y poder aprender de este proceso que estamos. Maestro, si nos puede compartir de su experiencia, por favor, maestro, y bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias por la presentación, pero de verdad es que, bueno, ha sido un gusto coincidir en el aula ya hace algún tiempo. Y bueno, yo agradezco este espacio, ya lo comentaba Juan Carlos, cómo es que para llegar a la docencia, pues bueno, hay algunos principios y hay algunas cosas importantes que hay que tomar en consideración. Yo quisiera platicarles así rápidamente. Mi profesión de origen es la administración de empresas. Estando después de la carrera trabajando en el área de recursos humanos, pues veo la necesidad de estudiar la maestría en desarrollo organizacional, y como siempre he tenido un trato muy de cerca con las personas desde lo laboral y lo académico, pues después también hice la maestría en psicoterapia. Y entonces esto lo comento porque finalmente es una vocación el estudio, como es una vocación estar en la docencia, es una vocación estar en el aula, de tal manera que esto finalmente, aunque hay una carrera que prepara a las personas para estar en la docencia, en la clase, cuando son así como tal, yo creo que el tener la facilidad o la oportunidad de estar frente a un grupo tiene que ver desde el fondo del ser humano, cuando nace esa inquietud de compartir lo que la vida nos va enseñando, y es como yo comencé así en la docencia. Entonces el principio básico para mí es el tener el gusto por hacerlo. Yo creo que la pasión en lo que se hace es indispensable. Quien practica algún deporte, quien practica algún arte, sabrá que es muy importante el tener claro qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo, porque entonces va fluyendo de manera natural. En el caso de la docencia, para mí es igual. Quienes estamos, nos ha tocado la fortuna de estar en las aulas, sabemos, y más ahorita, que no es nada sencillo estar con toda esta cuestión de alternándolo con cosas en línea, y a todo lo que hemos tenido que enfrentar. Me parece que si no fuera por ese gusto, por esa pasión por lo que hacemos, hubiera sido más complicado, o sería como fácil renunciar a una actividad de esta naturaleza. Lo comentábamos antes de este enlace, que es importante el tener una alta resistencia a la frustración. Y aquí la parte contraria sería una alta capacidad de entrega en el aula. Complementar. Sí. Y esto es una cosa que se percibe. Yo creo que los alumnos percibimos cuando un docente está haciendo lo que le gusta y que lo que nos comunica, además de hacerlo pues con las características de la metodología, de la didáctica correspondiente, es con el gusto que nos transmite al momento de dar una clase. Sabemos que pues el conocimiento va modificándose, la aplicación del mismo pues se va modificando constantemente, y con toda seguridad, muy seguramente no nos acordamos de lo que aprendimos con tal o cual maestro, pero sí de la manera como se comportó con nosotros en el aula, los valores que nos dejó, alguna actitud que tuvo hacia con nosotros. Eso se va quedando. Los conocimientos van y vienen, pero la parte formativa, la parte educativa, la parte de ayudar a un proceso de transformación en el ser humano, eso permanece. Y eso es un principio básico desde mi punto de vista. Definitivamente. Colegas, siempre que nosotros llegamos al campo educativo, tenemos ciertos principios o ciertos gustos que nos impulsan. Y como comenta el maestro, es importante también nosotros reconocerlos y trabajarlos. ¿Usted cómo llegó a la docencia?
Fue de una manera bien simpática, pues. Simpática no porque haya sido así altruista, sino altruista, digo, fortuita, pero no altruista, fortuita. Es que yo tenía un maestro dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que fue pues una persona que yo estuve trabajando con él en las materias y todo esto. Y ya terminé la carrera me dijo, oye, tengo una materia para ti, que es la materia de relaciones públicas, porque se te va a dar así, pero como anillo al dedo por tu estilo y por tu manera de ser. Y además que yo había llevado la materia dentro de la carrera y desde que estuve en bachillerato, estuve trabajando en una institución en donde pues estuve aplicando las relaciones públicas. Así es como comenzó la invitación a dar clase. Y luego llega una segunda invitación en la Universidad Bonaterra, ahora Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes, en donde el rector fundador, el licenciado José Ramos Saucedo, que también fue mi maestro en la Universidad Autónoma, me dice, tienes que venirte a la universidad a dar clase, tienes que ser parte del equipo. Entonces digo que fue de una manera muy curiosa y muy divertida porque fue así, o sea, no lo busqué directamente, aunque siempre había tenido esa intención de la comunicación a través de un aula. Y entonces yo comencé ya hace 32 años en la docencia, entre las dos universidades, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. Y créanme que cada vez que hablo de esta actividad, de verdad me apasiona, me da mucho gusto, porque una de las cosas también que se van obteniendo a lo largo del tiempo es la invaluable amistad de personas que en este caso como Juan Carlos, que durante un tiempo estuvimos en el aula, pasa el tiempo y probablemente pudo haber quedado ahí nada más en una experiencia en el aula, pero esto trasciende. Afortunadamente tengo muy buenos amigos que han salido precisamente en las aulas de clase. Y esto es no porque ya Juan Carlos le consta, no porque nos hayamos ido de fiesta, ni mucho menos, no es el sentido de la docencia. Es la manera en cómo te vas comunicando con los seres humanos y cómo vas descubriendo en ellos pues ese potencial que se tiene. Y si después de haber coincidido durante un semestre en un aula, durante un periodo determinado, esto trasciende más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, yo diría que se ha aplicado una excelente didáctica, que es la didáctica de vida, más que la didáctica en el aula. Punto clave y definitivamente. Maestro, en estos más de 30 años de experiencia, ¿qué le diría a todo aquel estudiante que está empezando en este mundo de la educación? ¿Qué tip le pasaría para que esa llama llamada educación y pasión nunca la pierda? Bien, claro, muy buena pregunta, Juan Carlos, muy buena pregunta. Aprendí. Aprendí. Yo les diría primero que traigan a su mente rapidísimo alguna persona que ustedes admiren en cualquiera de los campos, artístico, cultural, deportivo, que realmente lo admiren porque ha sido grande en lo que ha hecho, quien sea. Una vez que tengan a esa persona en su mente, pónganse a revisar el trayecto por el que pasaron para llegar hasta ese punto, ya sea un futbolista, un pintor, un cantante, quien sea, que al llegar a donde ha llegado es porque ha habido toda una trayectoria. Y entonces, para llegar a ser alguien con éxito, se requiere de paciencia, se requiere de persistencia, se requiere de tener una disciplina. Y esa disciplina es la que seguramente las personas a las que ustedes trajeron a la mente la tuvieron y la siguen teniendo para llegar hasta donde están. La clave del éxito en cualquier actividad es esa persistencia, es saber que hacia donde vamos tiene que ir estando dirigido por todas esas virtudes, paciencia, perseverancia, constancia, ya lo decíamos también, resistencia a la frustración o ese sentido del éxito. Dicho de otra manera, es que no es fácil, es que no es sencillo. Esas personas han llegado ahí porque han tenido un trabajo arduo que también es parte de lo que se admira en cualquier ser humano. Definitivamente. Y algo muy importante que no debemos de perder de vista es sigan sus sueños. Estar en educación
dedicarnos al proceso educativo implica como punto de partida nuestra persona. Nuestra admiración, sí, a una persona en específico, pero también los hábitos que tengamos diarios. Porque comúnmente queremos alcanzar grandes objetivos, grandes metas, pero nos olvidamos de esa parte, ¿no? El día a día, que es algo esencial para cualquier proceso. Maestro, ¿usted qué le comentaría a los profesionistas que van llegando al ámbito educativo y no tenían nada que ver con este ámbito? ¿Qué les puede comentar usted de su experiencia? Bien, bueno, que si tienen ese gusto por estar en un aula, como fue en mi caso, o sea, yo no tenía la preparación para estar en un aula, sí tenía ese entusiasmo de estar frente a un grupo porque siempre se me ha dado esto, pero no tenía esa preparación desde la parte didáctica. Desde luego tuve que tomar cursos de microenseñanza y tener esas habilidades y esas herramientas que mi carrera no me lo proporcionó por ser del ámbito administrativo, pero que hay elementos para hacerlo, porque entonces se conjuntan las dos cosas, el qué, que es lo que sé, y el cómo, que son aquellas herramientas o aquellos cursos que puedo tomar para poder estar frente a un grupo. Y entonces, alguien que le interese estar en el campo de la educación, no pasa nada porque nadie nacemos enseñados. Aquí se podría aplicar la ley del 80-20, en donde se puede tener el 20% de experiencia de estar en una clase, el 80% de conocimiento, pero eso se sustituye, ese porcentaje que falta, se puede sustituir ante todo con el entusiasmo, y el entusiasmo entonces trae consigo el prepararnos. Es importante también el que compartan esto con quien ya está en la docencia y que pregunten cómo le han hecho para enfrentar algún reto dentro del aula. ¿Cómo hacerle cuando hay alguna persona, algún estudiante dentro de la misma que luego tiene ciertas dificultades? ¿Cómo atender estos casos dentro de un aula que no es sencillo? Pero sobre todo, y no es un romanticismo lo que voy a decir, hacer las cosas con cariño. Sabiendo que quienes tenemos frente a nosotros son seres humanos y que atrás de cada ser humano hay una historia, y esa historia está dentro de un aula y que es lo que le da la diversidad a una materia, a un grupo de personas, y eso es lo que nos da también el reto a quienes estamos en la docencia para atender específicamente a un objetivo de proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordar, ya lo saben, que este proceso de enseñanza-aprendizaje es un binomio, en donde no es solamente quien enseña y no solamente quien aprende, sino hacer que estas dos variables incidan en un espacio educativo, de tal manera que quien enseña tenga esa pasión, esa entrega, y quien es enseñado, quien está en la parte del aprendizaje, se despierte esa posibilidad de compaginar con quien está al frente de una materia. Definitivamente. Tenemos más de 30 años de experiencia compartiéndonos esa parte humana, ¿no? Esa parte de qué es aquello que podemos considerar e incorporar y que podemos tomar nota de ello para implementarlos en nuestra vida. Porque son elementos que luego llegamos por rebote a la educación y nos olvidamos que qué podemos hacer. Vamos más a cumplir la actividad o meta. Sin embargo, la preparación, el compromiso, la pasión y efectivamente el afecto que tengamos a nuestra labor y a la gente que está, de los estudiantes, porque ese desarrollo, ese ejemplo que no está inscrito en el programa de contenidos, en la planeación, que no está inscrito en los contenidos y que se llama el desarrollo personal de nuestros estudiantes, debe de ser base. Y definitivamente es algo muy importante. ¿Cómo definiría usted una clase ideal, maestro? ¿Qué consideraría usted que debe de tener una clase ideal que impartamos en cualquier ámbito? Bien, bueno, pues esto tiene que ver con dos elementos. Uno, ya lo mencionaba Juan Carlos, la parte de la planeación. Es bien importante el que un profesor lleve la clase preparada, que sepamos qué vamos a hacer específicamente en una sesión. Y esto implica contenidos, materiales, didácticas, herramientas de lo que se va a ocupar en una clase. Eso es importantísimo porque entonces es el punto de partida para que la clase fluya de la mejor forma. La segunda parte es que el grupo en donde estamos dando esta materia
tenga la disponibilidad de recibirla. Y ese es el gran reto dentro de lo ideal a lo que tú te refieres. Que el grupo tenga la disponibilidad de estar dentro de. Cuando esto no sucede, entonces esa clase ideal se puede convertir en un reto para entonces ver cómo se puede despertar en el estudiante, quizá no tanto el interés en esa materia, porque a lo mejor es una materia que en particular a ellos no les interesa, que suele suceder, ¿verdad? En una currícula puede ser que haya materias que no les interesen, pero entonces el reto sería qué se puede aprender, cómo podemos incentivar en ellos un interés, quizá no por nuestra materia, un interés en su desarrollo personal y profesional. Y entonces es un poco un plan B respecto a una actividad que se hace en clase. Y como nada está escrito respecto a los grupos, y como cada grupo tiene un perfil distinto, pues ahí está pues la labor que se tiene en la docencia de que para que sea una clase ideal es aquella en donde después de las actividades que se den, alguien, quien sea, salga aprendiendo algo, independientemente que sea o no el contenido de la materia. Muy bien. Seguimos aprendiendo y tomando nota de todos estos aspectos. Maestro, ¿usted cómo definiría un profesionista exitoso en el ámbito educativo? Bien. Yo creo que es aquella persona que sabe hacer lo que le corresponde en el momento que le corresponde. Ese es el profesionista exitoso. Aquel que es entregado al área de derecho, de contaduría, de biología, de medicina, del área que sea, pero que esto lo lleva al aula. Ese es para mí el profesionista exitoso. Y yo diría que no solo un profesionista, aquella persona que es exitosa en lo que sea, aquella persona que es profesional en lo que haga, es decir, una persona que se dedique a la panadería, quizá no tenga estudios académicos, pero puede ser el mejor panadero, el panadero más profesional del mundo. Y si le apasiona lo que está haciendo, entonces lo va a reflejar en las actividades, y quien lo vea trabajar seguramente se contagiará. Un profesionista exitoso es aquel que al hacer lo que le corresponde o para lo que estudió y lo desempeña de la mejor manera, también lo va a reflejar en el aula, como que es algo que no se diferencia fuera o dentro del aula. Definitivamente. Y maestro, pues agradeciéndole su tiempo para cerrar esta charla en confianza, ¿qué le diría a las personas que están dentro de la comunidad del grupo de pedagogía? ¿Qué mensaje les transmitiría usted respecto a lo que usted considere que podemos mejorar, influir, o que podemos ser esos agentes de cambio? ¿Qué mensaje nos daría a todos los que formamos parte de la comunidad? Claro, porque esto, híjole, me emociona particularmente el que me pidas que haga esta observación para cerrar la plática. No sé cuántas actividades, cuántas profesiones puedan existir en el mundo, no lo sé, muchísimas. Estar en el campo de la educación es no solo un privilegio, es una bendición estar en el campo de la educación, porque es la magnífica oportunidad que la vida nos da para incidir en la vida de alguien más. Y esto, estamos hablando de trascendencia. Si alguien en una aula de 50 alumnos, de 40 alumnos, a una sola persona, con su esfuerzo docente, personal y de ejemplo, le cambia la vida a alguien o le ayuda a una persona a cambiar la vida positivamente, es de las profesiones y de las actividades más nobles que hay. Hay muchísimas que obviamente hay que admirar, pero estar en el campo de la educación es una magnífica oportunidad para poder trascender a través de la vida de otro ser humano. Yo siempre he pensado eso, las materias y los contenidos van y vienen, y no es porque no lo haga como debe ser, quiero decir, esto va cambiando con el paso del tiempo, pero incidir en la vida de una persona, el tratar de que con lo que nos corresponde hacer, ese ser humano pueda encontrar un plan de vida, una misión, un sentido de lo que está haciendo, y que lo ayude a crecer como ser humano y que lo lleve a lo largo del tiempo, es
algo que solamente o en muy pocas profesiones se da. Con todo respeto a las otras, revisemos cualquier otra y es muy importante lo que hacen. Sin embargo, este trato con el ser humano a través de un proceso que se llama educación nos da esa oportunidad de trascender, de darle ese sentido fuerte y concreto y contundente pues a esta oportunidad que la vida nos da. Definitivo. Y pues agradecerle, maestro, por la atención, por el tiempo. Yo sé que tiene una agenda muy ocupada, pero nos compartió algo de la experiencia y esto es para sumar. Claro. Sumar para multiplicar y generar cambio. Y ya no podemos decir, queremos un cambio. Nosotros somos el cambio y está en nuestras manos. 1, 2 o 3 que llegue este mensaje es lo que requerimos para empezar a cambiar esta realidad que es importante, que los educadores tomemos el papel de liderazgo. Que pasen una excelente noche, cuídense mucho, maestro, gratitud. Gracias. Nos estamos viendo, cuídense luego. mucho, hasta luego.